Hola, bienvenidos al canal de clases de guitarra.com.co. En la lección de hoy les voy a mostrar 14 cosas que podemos hacer para mejorar el tono de nuestro instrumento conservando nuestros dos riñones. Si quieren conocerlas, les invito a ver la siguiente lección. Lo primero que tienes que mirar para conseguir un buen tono es seleccionar un buen pick. El grosor del pick influye muchísimo en el tono de la guitarra. Si tu pick es muy delgado, te va a generar un sonido brillante. Si utilizas un pick muy grueso, te va a generar un sonido un poco más oscuro, un poco más gordo, dicen algunos guitarristas. Entonces el grosor influye muchísimo. El material también, vas a encontrar picks en celulosa, en nylon, vas a encontrar algunos que son en metal. Por ejemplo, Brian May de Queen toca con una moneda y eso es parte del timbre del tono que tiene él. Entonces una buena selección de pick te puede ayudar a conseguir un mejor tono o un tono que se ajuste más al tono que tú quieres lograr para tu instrumento. Similar a lo que sucede con el pick, el calibre de las cuerdas tiene una influencia muy grande en el tono de nuestro instrumento. Unas cuerdas de calibre delgado 0.08, 0.09 nos van a generar un tono muy brillante, muy apto para rock o para heavy metal, por ejemplo. Pero si lo tuyo es el jazz, debes buscar encordados más gruesos, un 0.12, un 0.13, nos van a ayudar muchísimo a encontrar ese tono. Yo personalmente trabajo en mis guitarras, en la Gretsch, en la guitarra de jazz, trabajo esta referencia, D'Addario Crowns. Este es un encordado que es 0.11 y las tres últimas cuerdas son lisas. Esto me ayuda a conseguir un tono más cercano al jazz. En esta guitarra, en la Ibanez, trabajo usualmente Ernie Ball 0.10. Este encordado personalmente me gusta muchísimo y me da como un sonido intermedio que me permite interpretar diferentes estilos musicales. En la guitarra que utilizo para rock y metal, que es la Gibson, trabajo Ernie Ball pero 0.9, ya que me genera un sonido un poco más brillante y más apto para esos estilos musicales. Entonces la selección de las cuerdas influye muchísimo en el timbre del instrumento. Gran parte del tono está en nuestros dedos. Por esta razón nosotros tenemos que intentar estudiar de vez en cuando sin amplificación, porque muchas veces el amplificador, la distorsión y los efectos disfrazan el sonido que nosotros estamos logrando con el instrumento. Trabajar sin amplificación, sin ningún tipo de ayuda, nos permite trabajar diferentes técnicas, digamos, particularmente en el legato esto resulta muy útil, porque si yo consigo un buen sonido de legato sin amplificación, así nomás, cuando lo haga amplificado, digamos con el disfraz, ya con la reverberación, distorsión y demás, pues va a conseguir un sonido muchísimo mejor. Entonces una buena forma de conseguir un buen sonido es estudiar sin amplificación. Otra cosa muy útil que podemos hacer es conocer nuestra mano derecha y los diferentes timbres que nos puede dar. Porque una cosa es tocar aquí, otra aquí y otra aquí. Tres timbres diferentes. O incluso trabajar con el pulgar. Uno de mis guitarristas favoritos, Eric Johnson, tiene una canción que a mí me gusta mucho tocar, que es Manhattan. Y yo pensé que me sabía la canción, pero una vez viéndolo en un concierto me di cuenta que me sabía la mitad del tema, porque Eric Johnson es un tipo que es muy cuidadoso en la forma como trabaja la mano derecha. Y si uno se pone a mirar cómo toca Manhattan, se da cuenta que él algunas cosas las hace aquí, otras las hace aquí, otras las hace con el pulgar, y siempre está trabajando timbres diferentes. Entonces me di cuenta que me sabía la mano izquierda del tema, no la mano derecha. Porque un tipo como Eric Johnson, que es un monstruo de la guitarra, que es tan cuidadoso, te demuestra que es una gran herramienta conocer las diferentes posiciones y los diferentes timbres que te dan para conseguir un mejor tono. Algo muy útil que podemos utilizar para mejorar el sonido es conocer mejor nuestro instrumento. Voy a mostrarte algo. Yo puedo tocar esta escala Locrian aquí, si, do, re, mi, fa, sol. Puedo tocarla acá. Puedo tocarla acá. O puedo tocarla acá. Son exactamente las mismas notas. Si, do, re, mi, fa, sol. 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 Pero las cuatro tienen un sonido diferente. Por eso es que yo a mis estudiantes en clases de guitarra.com.co les insisto tanto, apréndanse las notas, apréndanse la ubicación, porque no solamente les va a ayudar con la improvisación y muchas cosas más adelante, sino que les va a permitir tocar una misma canción en diferentes sitios. ¿Y esto qué implica? Que muchas veces vamos a hacer digitaciones que nos van a hacer más cómodas a nosotros y en otras ocasiones vamos a encontrar sitios o lugares donde simplemente nos va a gustar más el tono de lo que estamos tocando. Entonces, apréndanse el instrumento y acostúmbrense a tocar canciones en diferentes sitios. Exploren la guitarra, conozcan el instrumento y van a ver que hay diferentes tonos que nos pueden ser más útiles en diferentes ocasiones. Muchas veces en la guitarra restar es mejor que sumar. ¿A qué me refiero? Bájale a los bajos.
Muchas veces nosotros nos gusta saturar mucho en las frecuencias bajas porque sentimos que el sonido coge un poquito más de cuerpo. Pero la realidad es que cuando saturas mucho en las frecuencias bajas, el sonido se vuelve difuso y comienzas a sacrificar la claridad. Se comienzan a perder las notas y se nos comienza a enredar un poco todo. Entonces siempre es bueno bajarle a los bajos. Si tu instrumento por X, Y, Z motivo necesita un poquito de apoyo en las frecuencias bajas, lo que podrías hacer es quitarle a los altos. Bajarle a los altos. Cuando tú le bajas a los altos, indirectamente es como si le estuvieras subiendo a las frecuencias graves. Entonces siempre es mejor restar que sumar, sobre todo cuando estás haciendo cosas de ecualización. La distorsión es una gran herramienta, es algo que nos ayuda muchísimo a conseguir esos tonos de rock que a muchos nos gustan tanto. Pero cuando uno se pone a mirar muchas veces el seteo que manejan guitarristas profesionales, se da cuenta que la cantidad de distorsión que utilizan no es tan alta. Por ejemplo, si tu pedal o tu amplificador tienen del 1 al 10 la cantidad de distorsión, te vas a dar cuenta que generalmente están entre el 4, 5 y 6, lo que se trabaja usualmente. ¿Por qué? Porque demasiada distorsión nos va a quitar nuevamente claridad y va a hacer que muchas cosas se pierdan. A mí me ha pasado muchas veces que estoy grabando algo y me suena muy bien cuando yo lo estoy tocando y cuando lo grabo simplemente no me convence. Siento que suena muy difuso y lo soluciono bajando la cantidad de distorsión. La distorsión muchas veces nos enreda el sonido, nos confunde y hace que se nos empiezan a perder notas y demás. Entonces, bájale a la distorsión nuevamente. Restar muchas veces es mejor que sumar. Algo similar sucede con los efectos de tiempo, la reverberación y el delay, empezando porque estos son efectos que tú no deberías tener prendidos al mismo tiempo, porque la reverberación y el delay al sumarse lo que van a hacer es que nos van a enlodar un poco el sonido, le van a quitar la claridad, se van a empezar a perder notas, sobre todo si estás haciendo cosas con velocidad, se nos va como a enlodar el sonido, es el término que se utiliza habitualmente. Un muy buen amigo mío, ingeniero Jonathan, me enseñó que el mejor efecto es el que se siente cuando tú lo apagas. Entonces cuando tú estás mezclando algo con tu banda, por darte un ejemplo, y tú tienes el canal de la guitarra y le apagas el efecto y no sientes ninguna diferencia, el efecto no era necesario, lo que está haciendo ahí es enlodarte el sonido. Si lo prendes y sientes la diferencia y sientes que la guitarra destaca, ahí el efecto es realmente útil. Entonces uno tiene que tratar de pensar los efectos de esa manera, pensar si realmente son necesarios. Y en el caso de estos efectos de tiempo, en el control del mix, que es el que nos permite a nosotros mezclar la señal con efecto y la señal limpia, la señal sin efecto, tratar con ese control de encontrar un balance donde el efecto no sature mucho y no nos dañe el sonido del instrumento. Entonces aprende a manejar el mix en los efectos de tiempo para mejorar así el tono de tu guitarra. Otra cosa útil que puedes hacer es aprender a ecualizar tu guitarra. Yo he notado que muchísimos guitarristas no tienen idea de cómo ecualizar la guitarra y generalmente se paran y mueven un poquito las perillitas tratando de buscar un tono, pero no saben por qué ni para dónde van. Un buen punto de partida aquí es conocer tu instrumento, conocer qué maderas tiene tu guitarra. Por ejemplo, una guitarra con caoba usualmente tiene una alta resonancia y el timbre suele ser un poco oscuro, un poco opaco. Es parte de las características que tiene la caoba. Muy diferente a lo que pasa con el arce o lo que sucede también con el tilo, que son maderas que apuntan un poquito más hacia las frecuencias altas. Entonces tú aquí puedes tomar dos caminos al momento de ecualizar. O le ayudas a tu guitarra a sacar sus características, su sonido, o tratas de cambiárselo, alterarlo, para conseguir un sonido de un instrumento diferente. Por ejemplo, esta guitarra es en tilo. Esta guitarra va a tener un sonido un poco brillante. Si yo quiero, puedo acentuar un poquito eso cortando los bajos para que la guitarra resalte en su sonido natural. O por el contrario, puedo quitar los altos, subirle un poquito los bajos para tratar de buscar el sonido de otro tipo de instrumento. Entonces aprender a ecualizar es algo que nos puede ayudar mucho a mejorar el sonido del instrumento. Y como te digo, un buen punto de partida es conoce tu guitarra, mira qué maderas tiene, mira cuáles son las características de esas maderas para que así sepas lo que quieres, si quieres aumentar esas características o las quieres disminuir. Hasta el momento hemos hablado de una serie de cosas donde nunca hemos mencionado el tema económico. Todo lo que hemos visto son cosas que podemos hacer nosotros trabajando desde nuestra interpretación y el manejo de los equipos que ya tenemos. Las que vamos a hablar ahorita implican una inversión económica, pero tranquilo, no muy grande. Comencemos. Lo primero que te sugiero es que conozcas tu sala. Yo hace unos años vivía en un apartamento que tenía dos problemas. El primer problema era yo, un vecino bastante ruidoso que tenía un amplificador de estos, un Randall de 200 watts para tocar en un cuarto de 3x3. Ya te podrás imaginar, no era el vecino más querido del conjunto. Para rematar, la habitación en la que estaba tenía un coeficiente de resonancia que vibraba con esta linda nota. Y cada vez que yo tocaba este re, sentía que ese edificio se iba a caer. Empezaban a vibrar los vidrios, las paredes, era una cuestión bastante graciosa. Entonces trataba de evitar este re. Me di cuenta que la sala en la que estaba tenía ese problema
y se podía evitar cambiando los muebles de sitio y colocando algunos paneles como los que utilizo aquí en el estudio, unos paneles acústicos que me ayudaban a mejorar bastante el sonido y me ayudaron a solucionar en cierta medida ese problema. Entonces es bueno que conozcas tu sala, que mires qué funciona y qué no. Si tienes mucha reverberación, por ejemplo, colocar cortinas o paneles acústicos te puede ayudar a reducir eso. O si necesitas algo con un poquito más de reverberación natural, pues entre más limpia tengas la sala, mejor. Conocer tu espacio y sus virtudes y sus falencias te puede ayudar a mejorar el tono del instrumento, sobre todo si estás usando ese espacio para grabar cosas. Si tú estás tocando en tu habitación, por ejemplo, es probable que no necesites un cable de 15 metros. Con un cable de 2 metros sería más que suficiente. Resulta que los cables, entre más largos, podemos decir que en cierta medida se chupan un poco del tono del instrumento. Entonces siempre es ideal buscar cables cortos. Si tú manejas una pedalboard que tiene bastantes pedales, es bueno que busques que esos cables interpedales sean muy cortos, lo más cortos que puedas. De esta forma, digamos que chupan menos tono del instrumento. Entonces siempre buscar cables cortos. Los cables largos afectan el tono del instrumento. Trata de usar cables cortos siempre que sea posible. De esta forma, créeme, el tono mejora bastante. Si tu pedalera es demasiado grande, tienes demasiados pedales análogos, tú tienes que pensar que el sonido va a pasar por cada uno de estos dispositivos, estén prendidos o apagados. Y esto, en cierta manera, implica cables y demás. Quiere decir que el sonido se nos puede ir afectando y la señal se nos puede ir cayendo. Para eso se inventaron este aparatico, que es un buffer. Este nos permite a nosotros levantar la señal cuando la señal viene un poco caída. Es normal encontrarlo hacia la mitad de las pedaleras, precisamente para lo que te digo, levantar un poquito la señal y evitar que se nos caiga. Es una buena herramienta que nos puede ayudar y afortunadamente es uno de los pedales más económicos cuando trabajas pedales analógicos. Es uno de los más baratos que consigue uno, ya que su costo prácticamente puede ser la mitad o la tercera parte de lo que sería una distorsión o un delay. Entonces no es muy costoso y es una buena herramienta si tienes muchos pedales. Utilízalo. Si no tienes muchos pedales e igual te quieres comprar un buffer, te puede ser muy útil para resaltar en algunos momentos, ya que nos puede dar un boost, un aumento en el volumen. Entonces es un punto donde lo puedes trabajar también. Si quieres, digamos, en los solos tener un poquito de aumento, utiliza uno de estos. Te puede ayudar también mejorando el sonido del instrumento. Si estás pensando cambiar de amplificador, ya te habrás dado cuenta que los amplificadores son muy costosos y uno de los componentes clave del amplificador es el speaker, el parlante. Uno puede conseguir muy buenos speakers en diferentes marcas, diferentes referencias y tal vez sale más barato cambiar el speaker que cambiar todo el amplificador y eso te puede ayudar a mejorar el tono de tu instrumento. Por ejemplo, un amplificador de gama media, un Celestion puede hacer maravillas, un speaker Celestion. Entonces, antes de cambiar de amplificador, puedes considerar cambiar el speaker. Y si te pones a mirar la configuración de tu amplificador, te vas a dar cuenta que es algo muy fácil de hacer, algo que puede hacer uno mismo. Entonces, cambiar el speaker puede ser una muy buena alternativa antes de cambiar todo el amplificador que nos puede salir 10 veces más caro. Te invito a investigar un poco acerca de speakers. Los Celestion en particular son muy buenos y hay marcas aún mejores. Entonces, cambia el speaker, no todo el amplificador. Si de pronto estás pensando en cambiar de guitarra, pues es probable que te salga más económico cambiar únicamente las pastillas. Si tu guitarra tiene una buena construcción y una buena madera, de pronto vale la pena hacerle un cambio de pastas. Y en este caso, pues tú puedes buscar una pastilla que se adecue mucho a tu estilo. Además, no es necesario cambiarlas todas. Yo en esta guitarra particularmente utilizo mucho esta. Esta del medio ni la miro y esta sí la utilizo de vez en cuando. Si fuera a cambiar alguna de las tres, cambiaría esta, que es la que más utilizo, y colocaría una pastilla que se adecue más a lo que yo quiera tocar. Y sé que de esta forma va a conseguir un mejor tono y la inversión va a ser muy inferior, estamos hablando por ahí de 80 a 100 dólares, a si me fuera a comprar una guitarra nueva que puede estar por 500 600 dólares. Entonces, antes de pensar en cambiar de guitarra, puedes pensar en cambiar las pastillas. Es una buena forma de mejorar el tono y pues no sale tan costoso a la larga. Bien, espero esta lección haya sido de tu agrado. Te he mostrado 14 cosas que nos pueden ayudar a mejorar el tono. Como te diste cuenta, varias de esas 14 están directamente en tus manos, en tu interpretación. Así que a practicar mucho, estudia y nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Feliz semana para todos.